Dios los bendiga. Seguimos con la enseñanza de quién es el mayor. Es muy importante aprender la palabra del Señor de acuerdo a lo que Él está escrito en su palabra, porque Él es el Padre amoroso, Él nos ama, y así como nosotros queremos que nuestros hijos aprendan, se preparen para la vida real, para en toda área de su vida que ellos tengan éxito, nuestro Padre Celestial quiere que nosotros aprendemos de su palabra. Y en el libro de 2 de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16, nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y aquí vamos a ver en la enseñanza o la plática de hoy que los discípulos vienen a Jesús y le hacen una pregunta: ¿quién es el mayor? Y vamos a ver en esta plática la enseñanza, cuál es la respuesta que Jesús le dio a los discípulos, Marina. En Mateo 18, versículo 1 dice: en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y hablando Jesús sobre los niños y en esta enseñanza, no está hablando que nos vamos a volver, como decía, como Nicodemo creía, ¿verdad? Yeah. Dice: ¿cómo voy a poder entrar al vientre de mi madre? No, está hablando en lo espiritual, en el carácter, en el temperamento, en la, podemos decir, en la personalidad, en la ética de un niño. Primero, Jesús da un valor muy importante a un niño, porque de todas las personas que estaban a su alrededor, Él usó un niño y lo puso en el centro para darle la lección de un niño a los adultos. Amen. Y Él dice: si no son como niños, no van a entrar al reino de los cielos. Oye, esa es una llave muy importante. Y si nosotros nos podemos observar y tomamos tiempo para ver cómo es el comportamiento de un niño, allí en el versículo 4, allí dice una palabra muy clave, que es un niño. ¿Cómo es un niño? Humilde. Es humilde. Un niño es humilde. Y yo he visto, Marina, con sus nietos, ¿verdad? Que ella les da de todo, pero yo observo, viendo la personalidad, el carácter, la confianza de estos niños, que yo veo que ellos no tienen miedo. Ellos no tienen miedo venir con su nana a pedirle lo que sea. No se acongojan, no tienen pena, no tienen vergüenza, nada. No se detienen para nada. Tienen una confianza, tienen una fe. Ellos se sienten en casa, van y se sientan, ¿verdad?, en tu regazo, con aquella seguridad de que tú los amas, no los rechazas. Así es como Dios quiere que nosotros seamos con Él, ¿verdad? Que tengamos esa fe de niño, esa fe que si yo abro el refri, allí va a haber provisión para mí comer. Diga, si he hecho mis ¿cómo se llama? Lo que quería decir, a sus berrinchitos, que hay momentos, nosotros como adultos a veces echamos nuestros berrinchitos, ¿verdad? Aún a veces nuestra falta de fe, pero Dios no nos rechaza. Él no nos hace a un lado, Él nos acepta, Él dice: ay, mijito, ay, mijita, ¿verdad? Él nos dice, Él nos ama, Él nos enseña. Y Jesús aquí le dice a los discípulos: si quieres ser como un niño, porque un niño, la llave clave es humilde, reconoce que necesita a su Padre Celestial. Amen. Cuando Marina tiene que cambiarle el pañal a su nene, no se avergüenza, no se acongoja. Él es humilde, se rinde, dice: pues yo necesito ayuda, yo no puedo limpiarme porque están chiquitos todavía. Él sabe, él no se puede limpiar, él no puede. Hay cosas
que él está limitado, no puede hacer por él mismo, y rinde toda su confianza a ti como su abuela para que lo ayudes, para que lo nutras, porque si ella no les hace algo para comer, pues no van a comer. Así es como la dependencia de un niño a su abuelita, así debe ser nuestra dependencia hacia Dios. Amen. Que tengamos la fe, la confianza y de ser humildes y reconocer, Dios mío, yo te necesito, yo sin ti no puedo hacer nada. Así es, y lo hermoso también, Irma, que yo he visto con ellos es de que lo poquito que ellos tienen me dan a mí. Como si él trae lo que él está almorzando, aún cuando yo se lo hice, él también me da a mí de almorzar. Si trae una galleta que yo le di, él me la da para atrás. O agarra dos, una para mí y una para él. Y a veces no solamente él me pide o él va y busca y encuentra, sino que yo también le doy algo que él no espera. Lo sorprendo, porque a él le encanta la nieve. Y no, ¿verdad? Él sabe a cuándo se lo voy a dar, y a veces se lo doy durante el día, a veces más tarde, a veces sí, a veces no, ¿verdad? Porque se pasó el día o lo que sea. Pero cuando le pregunto, ¿quieres un ice cream? Y me dice, come. De volada me dice, vamos. Y es un gozo que él tiene, pero él, aún si yo esperara algo, él me lo da a mí. Y cuando nosotros tenemos esa misma humildad de un niño que Dios nos da, él provea por nosotros, cuando lo damos para atrás a él, eso le place al Padre, que le traemos tanto gozo a su corazón. Cuando nos sentamos, así como ellos se sientan en mi regazo, que yo cuando durante mi oración con mi Padre me siento en su regazo, siento su amor, pero yo también le doy mi amor, le doy mi tiempo, le doy mis caricias a él, porque él se las merece como mi Padre. Le doy besos, le doy abrazos, alabanzas, por medio de alabanzas, por medio de cantos, por medio de pasar tiempo con él. Porque a veces, como tú decías, ¿verdad? Que hoy en día sin humildad se demanda. Hay esa expectación de que me lo deben de dar. Me lo merezco. Pero con Dios Padre no debemos de ser así, porque a veces venimos con Él y le pedimos lo que queremos, lo que necesitamos, lo que se nos antoja, pero no tomamos tanto tiempo para darle gracias. Y así es como debemos de empezar, dándole gracias, sirviéndole porque Él es bueno. Él nos dio el mejor y más grande regalo, que es Jesús. Y la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Todo lo demás, como dicen, eso es, extra. Porque es por su amor, porque la naturaleza de Dios es amor. Y cuando sí va a haber momentos donde Él nos va a corregir, pero nos corrige en amor. No nos da golpes, no nos castiga. No es así, Dios no es así. Dios nos da su amor y nos corrige. ¿Por qué? Porque quiere que tengamos la vida que Él tiene para nosotros. Sí, Él nos trata de advertir muchas veces. A veces nosotros, como dices tú, que le pedimos a Dios algo y a veces Dios no lo detiene, no nos lo quiere dar. Pero realmente es para nuestro bien. Amen. Porque yo les doy un ejemplo. Años atrás, en mi juventud, un muchacho me pidió que me casara con él, y le doy gloria a Dios que Dios no me lo permitió. Yo lo puse en oración y el Señor me dijo no, y le doy gracias a Dios que no me casé con él. Después vine a ver el por qué. Digo, gracias Señor de lo que me libraste. Dios es un Dios amoroso, pero tenemos que ser nosotros sujetos a Él, confiados en Él, la fe en Él, que así como los nietos de Marina, que cuando ella anda jugando con ellos, ¿verdad? Que ellos se avientan y ellos están seguros que ella los va a cachar, ¿verdad? Todos nosotros de niños, ¿verdad? Si arriba de una banca, arriba de la silla, arriba de la cama, arriba del carro,
nos montábamos y luego papi, ¿qué decíamos? Nos aventábamos porque estábamos seguros que papi nos iba a cachar. Con una confianza, no nos poníamos a titubear, no nos poníamos a cuestionar, ¿será posible? ¿De veras le puedo confiar que me va a cachar? Teníamos esa fe, esa confianza, una cosa indudable que Él nos iba a cachar. Nuestro Padre Celestial, Él nos va a cachar cada vez, aunque a veces quizás estemos pasando por cosas, por situaciones y no sintamos, pero cuando nosotros nos humillamos delante de Él y decimos, Señor, reconocemos que tú eres Dios, tú conoces todo de mi vida, tú sabes qué es lo que es mejor para mi vida, es humillarnos para obtener el reino de los cielos. Porque hablamos en la otra ocasión que el orgullo fue lo que derrumbó a Satanás del reino de los cielos, porque el orgullo es opuesto a la humildad. Dios dice que nosotros tenemos que escoger de ser mansos y humildes de corazón. Dios nunca nos va a humillar, porque Él no es un Dios que es así, pero sí va a dar la oportunidad para que nosotros nos humillemos, ¿verdad? Va a dar la oportunidad en las áreas que quizás seamos arrogantes, orgullosos, y a veces nos tenemos que caer. ¿Cuántas veces como padre le decimos al niño, no hagas eso porque te va a pasar? Y no lo haga, y él está terco y terco. A veces como padres lo dejamos, ¿verdad? Ay, se cayó lo que fuera. Yo te dije que eso te iba a pasar, pero a veces Dios permite ciertas cosas para poder enseñarnos la lección, ¿verdad? Y uno tiene que ser humilde, suficiente, decir, Señor, you were right, I was wrong. Tú estabas en lo cierto, Padre, no yo. Sí, y también en Mateo 18:3, el versículo 3 dice, Jesús les dijo, menos que ustedes cambien y vuelvan como niños. En la versión inglés dice que unless you turn from your sin and become as little children. Es nuestra voluntad. Dios ya lo ha aprobado. Jesús nos está dando el ejemplo, pero toma nuestra decisión de nosotros de decir, sí, Señor, yo quiero ser como un niño. Yo quiero abandonar todo pecado. Yo quiero cambiar. Se toma nuestra decisión, porque Dios no puede hacer nada sin tu voluntad. Dios no va a cambiar nada, no puede hacer nada porque nuestra voluntad nos detiene. Dios nos dio nuestra propia voluntad, Dios nos dio esa libertad de ejercitar la voluntad y tenemos que utilizarla para regresar a ser como niños. Y se toma bastante trabajo, no es fácil. No es fácil de decir, Señor, yo me voy a humillar. No, porque podemos decir eso en oración con toda sinceridad, pero el momento que nos levantamos de allí, de las rodillas de la oración, entonces tenemos que luchar en la carne para sujetar esta carne. Por eso yo me acuerdo como en la 1 Corinthians chapter 9, I believe, es donde habla tocante the one that's running the race, el que corre la carrera. El que está corriendo la carrera tiene que ejercitar, tiene que entrenarse, tiene que tener cuidado en su dieta, cómo dormir, descansar, y todo, pero todo su enfoque está en esa carrera, en ese entrenamiento. ¿Por qué? Porque él quiere obtener el premio de la carrera. Él no nomás quiere correr, quiere tener el premio. Y nosotros si queremos ser los cristianos que Dios quiere y está llamando a hoy para este tiempo, se va a tomar nosotros humillarnos, el deseo nosotros, la voluntad de decir, Señor, entréname, Espíritu Santo, enséñame cómo es lo que debo de hacer, qué es lo que debo de hacer, cómo debo de hacer. Y lo más tiempo que pasamos en su palabra y en oración, diariamente, ese es entrenamiento, porque la palabra de Dios es vida y vida abundante, ¿verdad? Porque es lo que Jesús vino
hacer. Jesús dijo, el diablo ha venido para matar, hurtar y destruir, pero yo vengo para darte vida y vida en abundancia. No solamente la vida eterna en abundancia, pero la vida en abundancia aquí. Y tenemos que todos los días practicar el entrenamiento, poner este cuerpo, causar que este cuerpo se sujeta a la palabra de Dios, la mente que se sujeta a la palabra de Dios, la lengua que se sujeta a la palabra de Dios, nuestro oído que se sujeta a la palabra de Dios, porque tenemos que tener cuidado qué es lo que vemos, qué es lo que pensamos, qué es lo que escuchamos y qué es lo que decimos, porque todo eso va a afectar el espíritu, la alma y el cuerpo. Sí, y los niños son muy sujetos a la mayoría de los niños, porque lamentablemente los niños hoy en tiempo están siendo bombardados con tanta malicia por la televisión, por el teléfono, por lo que están viendo, por el medio social, el medio ambiente, todo. Están siendo bombardeados con cosas dañinas, ¿verdad? Que daña su inocencia, su pureza, que estamos viendo, que dices tú, oye, un niño de 3, 4 años, ¿cómo hay esa maldad? Pero Jesús está hablando aquí de los niños, de esos niños puros, ¿verdad? Que en aquellos tiempos no había las cosas que lamentablemente nuestros niños el día de hoy están expuestos, ¿verdad? Cómo están siendo afectados. Jesús está hablando de la pureza, de la sencillez de corazón de un niño, de su confianza, de su fe, de su humildad, que él reconocía que él necesitaba, ¿verdad? A su padre, a su madre. Entonces Él quiere lo mejor para nosotros. Nuestros niños están siendo bombardeados el día de hoy, pero está en nosotros ayudarlos a saber cómo ser humildes, cómo compartir, cómo ser dadivosos, cómo ser considerados con otras personas, ¿verdad? Para compartir con otros. Yo recuerdo que cuando estaba de maestra nos llevaron a un entrenamiento, y en ese entrenamiento enseñaron un video sobre un grupo de niños de la misma edad, creo que tenían 3 años, yo creo, unos niños que no veían casi nada de televisión, ellos no estaban expuestos a la televisión, a ver cosas así, películas y todo. Ellos eran niños que sus padres procuraban más que anduvieran jugando en el patio, que andaban montando árboles, escarbando plantitas, viendo insectos, ayudando en la casa, haciendo los quehaceres. Y luego había otro grupo de niños que se la pasaban siempre viendo la televisión, ¿verdad? Que las películas de que matan y que chocan y que pelean y cuánta cosa, todo. Y luego dicen que hicieron una encuesta y pusieron una película de un carro que venía y el carro atropelló el gato. Y los niños que nunca habían estado expuestos así a ese tipo de violencia, de nada, de la televisión, fueron traumatizados, empezaron a llorar, les entró una compasión, una lástima. Ay, el gatito, les dolió tanto que el gatito había sido atropellado. Y luego enseñaron el comportamiento, la reacción de los otros que de a diario estaban pegados a la televisión. Y dicen, wow, todos emocionados, do it again, que lo hicieran otra vez. Dice, ahora mira cómo lo aplastaron. Y no les impactó, no había simpatía, no había consideración, no había compasión, porque se va creando un callo. Y nosotros, si no tenemos cuidado, si no escogemos, porque tenemos, su palabra dice, sed mansos y humildes de corazón. Nosotros nos tenemos que chequear, tener esa humildad sincera. Tenemos que tener cuidado, porque nos va saliendo callo. Hay un callo donde ya no nos va a importar que lo que Dios dice, ya no vamos a tener compasión a la humanidad, no vamos a estar, porque como los niños igual, en la televisión miran que van y lo matan, pero ese mismo actor sale en otra película y está vivo. Y para la mente de los niños es el matar, la violencia no es nada, porque ya lo ven vivo. Se mató en uno, pero en el otro
porque ellos todavía están madurando, todavía no se ha desarrollado su cerebro, no tienen un entendimiento total, y lamentablemente hay adultos que aún no han llegado a ese entendimiento total que Jesús les quiere decir. En Lucas 14:11 dice: cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El día de hoy, Marina, mucha gente quiere tener la mejor silla, el mejor lugar, ser el número uno, tener todo el reconocimiento, pero ¿qué es lo que dice el Señor? Que nos tenemos que humillar. Tenemos que humillar y tenemos que reflejar el corazón de Jesús, tenemos que reflejar su carácter, y porque todos nacimos we were born in a sinful nature, nacimos en pecado, porque nacimos en este mundo y el pecado nos separa de Dios. Por eso es importante, como Nicodemo que le dijo a Jesús, ¿qué puedo hacer? ¿Qué necesito hacer para ir al cielo? Y Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo. Y aquí Jesús está diciendo lo mismo, de que ustedes tienen que cambiar. Tenemos que cambiar y volver como niños, que completamente dependemos en el Padre, porque es muy fácil ser independientes del Padre. Como los niños, ahorita ellos son completamente dependientes en nosotros, ¿verdad? Porque ellos van creciendo. Pero llega sus límites. Sí, y nosotros les estamos instruyendo para que se empiecen a desarrollar, porque mi nietecito de 6 meses no puede hacer lo que hace el de 2 años y 6 meses. No puede, no tiene la misma capacidad. Y ellos tengo que tener el cuidado con el más chiquito, más cuidado con él, ¿verdad? Porque está más chiquito, que no se me caiga, que no se vaya a golpear más, no que el más grande, no, a él lo estoy cuidando, pero él va teniendo un poquito más independencia. Ese es parte del proceso, pero nosotros como cristianos también vamos creciendo, desarrollándonos en el Señor, pero siempre tenemos que mantenernos dependiendo completamente en el Señor, porque cuando nos independemos del Señor, que nos vamos separando de Él, y entonces ya es en nuestras fuerzas, en nuestra manera, nuestros pensamientos, nosotros, es todo yo, y tiene que ser Él, tiene que ser Jesús, tiene que ser nuestro Dios Padre. Jesús, Él completamente se entregó a la voluntad del Padre, por eso Él fue a la cruz. Y siempre tiene que haber un chequeo en nuestro corazón. Amen. Jesús da un ejemplo en el libro de Mateo, en el capítulo 20, en el versículo 20, donde dice que se acercó la madre de los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Y que vinieron a Jesús, y Jesús le pregunta: ¿qué es lo que tú quieres, mujer? Dice, entonces ella le dice: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabes lo que pides, mujer. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron: podemos. De veras, podrían tomar de la copa de Jesús. ¿Cuál era el vaso que él iba a beber? Morir en la cruz del Calvario. Sí, a veces nosotros no queremos ni testificarle a alguien de Jesús, mucho menos morir en una cruz, ¿verdad? A veces decimos nosotros: yo quiero ser el primero, yo quiero ser reconocer, pero hay un precio que pagar. Hay que aprender a ser mansos y humildes de corazón. Dice, él les dice: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizado, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Aquí Jesús mismo, él estaba reconociendo, aunque él sabía que él era el que iba a ir a la cruz, pero él no dijo:
Él no dijo, sí, te escojo a ti, te escojo. No, Él mismo se humilló y Él reconoció y les dice aquí, eso no es lugar mío, eso no es para mí, para disponerlo. Yo reconozco que está en mi Padre, en la voluntad de mi Padre. Jesús mismo nos está modelando aquí que Él se humilla cada vez, se humilla a la voluntad de su Padre. En el libro de Mateo 20:28 dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el vaso, esa es la copa que Él vino a tomar y no todos la queremos tomar, ¿verdad? Él vino a servir y no todos quieren servir. No todos. Jesús, ¿qué fue el ejemplo que dio? Él le lavó los pies a los discípulos. Amen. ¿Y qué fue lo que Pedro dijo? Ay, no te atrevas a lavarme a mí los pies. Ese era un espíritu de orgullo, ¿verdad? Y Jesús lo puso en su lugar, ¿verdad? Que hay que servir a otros. Cuando nosotros servimos, cuando nosotros damos de nuestro tiempo, de lo que Dios nos ha bendecido a nosotros, cuando nosotros hacemos por alguien. Yo me acuerdo que fuimos a un restaurante una vez, mi hija tendría como unos 5 años, y entonces veníamos saliendo, yo y mi esposo veníamos platicando, y luego volteamos, dijimos, pues ¿dónde está Victoria? Volteamos atrás, y ella estaba así, con todo su cuerpecito, estaba empujando la puerta. Y entonces le dije, mija, y luego venían unos ancianitos. Ella vio la necesidad de 2 americanos, 2 ancianitos que venían saliendo de la puerta, y ya la dejamos, ¿verdad? Porque ella, ¿qué estaba haciendo? Estaba sirviendo, vio una necesidad y estaba supliendo esa necesidad. Ella le dije yo, ¿qué estabas haciendo, mija? Dice, I was helping the grandpas. Me dijo que le estaba ayudando a los abuelitos. Ella vio que ellos estaban batallando porque la señora venía con un huaco y el ancianito quería tratar de abrir la puerta, pero él les abrió la puerta. Ese servir, hay que tener esa humildad, esa consideración. Si nosotros que nos llamamos hijos de Dios, cristianos, ¿verdad?, que tenemos a Jesús en nuestro corazón, tenemos que caminar en humildad, caminar en humildad. Y ese es un tema que no se va a poner un rótulo en la refri, ¿verdad? Todos queremos los versículos que dicen de bendición, de riqueza, de poder, No, nadie, ¿quién va a poner un bumper sticker? Be humble, ¿verdad? No, nadie quiere ser humilde, pero aquí Jesús nos da una clave para poder entrar al reino de los cielos. Tenemos que ser humildes. Sí, y cuando practicamos la humildad, así como dijo el versículo, el que se humillare será ensalzado, no nos estamos ensalzando nosotros mismas, pero Victoria, ella hizo eso para ellos, para los ancianitos, porque ella vio el ejemplo que se estaba practicando delante de ella cuando ella estaba chiquita, por medio de ustedes como sus padres. Pero nosotros también crecimos en un ministerio, Irma, de que íbamos a lavar los baños todos los fines de semana, barrer y lavar, la yarda, el pasto, mapear la iglesia, limpiar todas las sillas, y eran bastantes sillas que no nos sentábamos, ni nos sentábamos durante el servicio en esas sillas, pero era para servir, era un ministerio de servir, ir a repartir los volantes para invitar a la gente a la iglesia, hacer comidas, lo que sea, pero era de servir, no ser servidos. Y es muy importante enseñar a nuestros hijos desde ahorita, enséñales a servir en lo natural, y Dios los va a ir creciendo. Si tú no conoces a Jesús, te invitamos que vengas a Jesús, acéptalo como Señor y Salvador de tu vida. Dios te bendiga.